y el PAN, gracias, estaría a favor de la propuesta en el tema de financiamiento de partidos de correr la fórmula del 65% que tenemos ahorita al 32.5% para que esto nos diera un 50% de financiamiento. Y dos, ¿cómo va el tema del espionaje y de esta denuncia que pusieron? Gracias. Sí, con mucho gusto. Tome nota y si algo falta me corrigen y con gusto lo vemos. Quiero hacer un complemento a la información del convenio de Guanajuato, nada más de manera breve. Guanajuato es el congreso local considerado como número 1 en Parlamento Abierto. Y esto empezó desde que el diputado Ramírez Barba, que hoy es miembro de nuestra bancada, fue el presidente de la Junta de Gobierno allá. Se les ha invitado a Parlaméricas, colaboran y cuentan con evaluaciones ex post de cada ley, incluyeron un observatorio ciudadano como parte del proceso y además tienen cabilderos registrados, que no es común en los demás congresos mexicanos. Entonces consideramos que es un efecto complementario donde todos podemos aprender. Bolivia. La opinión nuestra es que deseamos que se encuentre el camino democrático para resolver los problemas de paz, de seguridad y justicia que enfrenta la República de Bolivia. En contactos que hemos tenido con personas que viven en Bolivia, también escuchamos opiniones alternativas. Por ejemplo, anoche el Episcopado de Bolivia emite una declaración en la que indica que no es un golpe de Estado para ellos. Habría que definir lo que es un golpe de Estado y qué alcances tiene. Hay que recordar varios incidentes. Primero, el presidente Evo Morales no aceptó una consulta popular en la que perdió para prolongar su mandato. Segundo, lo litigó en lo que puede considerarse un tribunal a modo. Tercero, está acreditado por la OEA y por organismos ciudadanos de Bolivia que hubo un fraude electoral en la primera vuelta. Con el 83% del cómputo se detuvo el sistema y casi 24 horas después aparecieron números corregidos. Cuarto, se negó a aceptar una segunda vuelta en un primer momento. Y lo que vivimos en Bolivia, a distancia, es una movilización ciudadana de millones de personas que más allá de partidos e ideología estaban insatisfechos con un presidente que sí, la primera vez ganó por una gran legitimidad, pero en opinión de muchos bolivianos no era jefe de Estado y jefe de gobierno. Dividía, señalaba y acusaba a las personas que disentían de él. ¿Qué caracteriza la investidura de un jefe de Estado y un jefe de gobierno? Pues que admite opiniones diferentes, que convoca, que concilia y que tiene el mejor oficio político. Y hay indicios de que la actuación del Tribunal Electoral estaba sujeto a presiones y a corrupción. Entonces dejemos que los bolivianos nos indiquen cuál es el camino a seguir y nuestra opinión es que lo hagan por el rumbo democrático, porque hoy sin duda es una sociedad dividida y con opiniones diversas. Lo digo también en el mejor sentido de la expresión, entendiendo que la política exterior es un tema de Estado. En opinión de quien habla, nuestro presidente y la Cancillería se adelantaron a felicitarlo en el triunfo electoral, cuando esto no había causado Estado. Hasta fecha reciente, posterior, el tribunal, con muchos cuestionamientos, determinó que la primera vuelta era legalmente válida. Es un tema de prudencia, de soberanía y sobre todo de la necesidad que algunos consideramos, desde que estuvimos en el Senado, de que hay que reinterpretar la doctrina Estrada, hay que complementarla. Hay que añadirle a la doctrina Estrada sobre el tema de la soberanía y no intervención, el que los gobiernos promuevan de manera muy clara el tema de derechos humanos y el tema de la democracia. Y en el tema de la democracia, al menos lo que escuchamos es que dejan muchas dudas sobre el proceso que ha seguido Bolivia.
Había otras preguntas que tienen que ver con los alcaldes y la atención a ellos en materia presupuestal y en materia presupuestal. Lo vamos a dialogar dentro de un rato en la Junta de Coordinación Política. La opinión nuestra es que el presupuesto tiene al menos 5 déficits y muy graves. El primero es que no atiende bien al campo, el segundo es que no atiende la vida de los ayuntamientos, el tercero es que tiene demasiados hoyos en el tema educativo, ni siquiera cumple las obligaciones de la última reforma constitucional, educación inicial, educación normal, el fondo para garantizar el cumplimiento de la educación superior, entre otros. Cuarto, en seguridad, habría que restablecer por lo menos el Fortaseg. Y quinto, hay dudas sobre cómo atiende a los contrapesos republicanos y el resto del aparato público. Ejemplo, los órganos autónomos, ejemplo, el Poder Judicial, entre otros, y nos preocupa porque además la melodía que este gobierno no entiende es que no propicia el crecimiento económico. Y si no propicia el crecimiento económico, no va a haber recaudación, ahorro, inversión, y vamos a tener una gran cantidad de dificultades. Nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los sectores que quieran acercarse en este tipo de aspectos que están pendientes. En el tema del financiamiento a partidos políticos, nosotros no vamos a acompañar. Primero, porque es una simulación demagógica. Debería de verse una reforma político integral. Lo que ayer se hizo evidente en medios es un reciclaje de una propuesta aleatoria, acrítica e incompleta de Sergio Gutiérrez Luna, que hizo desde abril, o sea, no es una propuesta reciente, y que se empezó a procesar en consultas con la Comisión de Gobernación. Entonces, el tema de partidos, primero, no es una reforma integral, es una simulación. Pongámosle números a la casa. Segundo, el financiamiento completo de partidos políticos, en números redondos, son 5,240 millones de pesos. Vamos a redondear esto en 2,600 millones de pesos. Cuando este gobierno genera clientelas, no atiende el tema de la pobreza. Hay 402,000 millones de pesos en programas sociales que no tienen reglas de operación, ni tienen padrones de beneficiarios de carácter público. Es una simulación y es una demagogia. La pregunta específica era muy clara: ¿si en alguna combinación acompañaremos? No, porque ni siquiera se ha hecho una consulta amplia para poder tener todo esto. Y me da la impresión que el propio coordinador de Morena sabe que no tiene los números, por lo menos hasta este momento, y es para complacer al presidente de la República, solamente para complacer al presidente de la República. Entonces, en ninguna combinación vamos a apoyar el tema de financiamiento de partidos políticos. En el tema de la unidad de inteligencia financiera y del espionaje. Morena, aquí en la Cámara, no sabe perder. Perdió una votación en tablero, a la vista de todos los mexicanos. No hay una violación reglamentaria. Y no solamente eso, manotea y ofende a la mesa directiva y al Congreso y a sí mismo, yendo a tener conductas de carácter beligerante. Lo primero que hace un funcionario público es protestar, guardar y hacer guardar la cuestión política del país. Quieren que violentemos la Constitución y que paguemos costos internos. La iniciativa que se votó a favor es de Morena, es un asunto interno, y quieren que se los corrijamos nosotros. Lo ordinario es que la parte no aprobada o la parte corregida pues se regresa al Senado de la República. Y eso está en el artículo 78. Es clarísimo. Cualquier cosa que sea no hacer eso es violentar la Constitución. Lo que se firmó el otro día en la Junta de Coordinación Política es penoso. Y en las anotaciones que pusimos nosotros,
tanto el PAN como Movimiento Ciudadano, como el PRD y el PRI, es que no estábamos a favor de la corrección que quieren hacer, que se traduce en una segunda votación, lo cual es una contradicción. La reserva ya fue votada, lo ortodoxo es que se incorpore al dictamen, y por lo tanto, regresar al dictamen original pues va en contra de todas las normas. Por lo tanto, nosotros creemos que la ruta que están proponiendo es inaceptable. ¿Pero por qué lo firmaron? Firmamos en contra. Si ustedes ven el acuerdo, y lo puedo compartir con mucho gusto, está firmado y hay anotaciones de nosotros, nos dice, el voto es en contra porque violenta la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, la firmamos no porque estábamos a favor, sino para poner el voto en contra, poniendo esa circunstancia. Ahora, el tema lo ligamos con derechos humanos. Espérenme tantito, nada más en esa parte. Sí. O sea, ¿le van a dar prioridad a esto en lugar de darle prioridad a presupuesto? Digo, porque el tiempo está encima y están con los No es dedos un en la tema de puerta. prioridades, Max, es un tema de concluir un trámite. Por eso. Sí. Concluye. Evidentemente, o sea, hay que concluir el trámite porque se interrumpió el resto de la parte procedimental para cerrar el tema de la unidad de inteligencia financiera. Ese tiene que concluirse para seguir con el resto de la agenda. Ahora, lo ligo con el tema del Senado. Es un gobierno fraudulento, corrupto y que espía. 3 antivalores: fraude, corrupción y espionaje. Y esto empezó la semana pasada, el lunes. Me acusaron de ser granjero de bots. Y una serie de absurdos, y cierra el ciclo de espionaje el jueves con el otro coordinador parlamentario. Eso es espionaje, es un gobierno mentiroso y corrupto. Y hoy, por eso acompañamos al presidente del PAN, cuya conversación entre él y el coordinador parlamentario en el Senado fue violentada para hacer una denuncia en la Fiscalía contra el espionaje. Y ahora son perfectamente contradictorios. Aquí quieren repetir una votación que perdieron en tablero, y allá no quieren repetir una votación fraudulenta en donde no hay manera de justificar los 2 votos ausentes. ¿Pierden legitimidad así las cámaras con estas decisiones? Perdemos todo, porque una fue votación en tablero, no hay una violación reglamentaria, y la otra fue una votación que todo el país pudo darse cuenta, 116 senadores, y aparecen 114 votos. Y de los 2 votos que no aparecen, hay diferentes interpretaciones. Habría que buscar las 12 papeletas no utilizadas y el recuento de todo esto. ¿Qué es lo que le teme Morena? Pues a la transparencia. ¿Y cuál es la lectura que ustedes le dan, por ejemplo, con lo sucedido? Y como lo decía aquí la compañera, ligando lo que pasa con la CNDH en el Senado y esta iniciativa para recortar el tiempo de la presidencia de Lorenzo Córdoba. El tema de esto es muy claro. Estamos entre la ocurrencia y la perversión estratégica. La ocurrencia de la mañanera, pero nada más los invito a leer el libro Cómo desmantelar una democracia, que es el libro que publicaron recientemente Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Y ellos lo que nos dicen es que son 4 pasos y lo estamos viviendo. Primero, se elige a un líder carismático. Se presenta como el Salvador y como el Mesías. Ya se hizo. Segundo, encuentra chivos expiatorios y empieza a adjudicar culpas. Y está estacionado en el espejo retrovisor del siglo pasado. Tercero, se debilita los contrapesos republicanos. La prensa libre, el sistema de justicia, el Congreso, etcétera. Y finalmente, quiere destruir a la oposición y cambiar las reglas para permanecer. Eso lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia y lo estamos viviendo aquí, sin ser psiquiatra del régimen, pero evidentemente a lo que le temen es a la transparencia y a la legalidad. Por eso sostengo que es un gobierno fraudulento, corrupto y espía. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y de cara y de frente a una semana tan delicada,
en el tema de derechos humanos, lo primero que habría que hacer es reponer el procedimiento. Segundo, que no proteste la persona al cargo. Ya acaban de entregar varios de los que fueron considerados, que eran más de 50, la solicitud de la reposición del procedimiento. A mí me parece que alguien como Rosario Piedra, que viene de una familia emblemática en temas de derechos humanos, por dignidad debería pedir la reposición del procedimiento. Porque hay presiones de todo tipo para ver todo esto. ¿Qué va a hacer el PAN? Va a recurrir a la OEA, va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a hacer valer sus recursos de carácter legal y de carácter político. Porque en un tema tan importante como derechos humanos no puede haber la más pequeña sombra de duda sobre la legalidad, la ética y la transparencia. Desconozco, porque es otra Cámara y debo respetar el proceso del Senado de la República, por qué no han asumido esa congruencia que esperaríamos todos nosotros. Entonces, en suma, pues traemos muchos fieros en la lumbre. Uno, el tema de la unidad de inteligencia financiera. Dos, el tema del financiamiento a partidos políticos. Tercero, por supuesto, el tema del presupuesto. Y cuatro, no es un tema directamente vinculado a la Cámara de Diputados, pero tiene que ver con la relación internacional, en donde creo que el presidente de la República y el canciller deben ser más prudentes y deben ser más conciliadores, y exhortando a que Bolivia, por el cauce propio, en sus propias instituciones democráticas, encuentre la ruta de salida. ¿Acompañarían ustedes la propuesta de Morena para disminuir el periodo de... En ninguna combinación en este momento, porque es demagógica. Gracias. ¿La reducción a partidos? ¿Perdón? ¿La reducción a partidos? Afirmativo, sí. No, pero la del INE… Ah, esa es otra ocurrencia, y además es de abril, y además, veamos quién la hizo. ¿Lo del INE es de abril? Sí, sí, es una propuesta de Sergio Gutiérrez, sí, claro. No, sí. Bueno, entonces es un reciclaje de la de abril, y probablemente no estoy actualizado, pero Sergio Gutiérrez Luna propuso una cosa análoga desde abril de este año. Sí, así es. O sea, van de ocurrencia en ocurrencia. Y además, el tiro estratégico, no hay que olvidarlo, es el 4 de abril. El 4 de abril del año próximo vencen 4 nombramientos del INE y el secretario ejecutivo. Entonces, lo que estamos viendo es un desdén del presidente de la República a los órganos autónomos. ¿Valdría la pena que leyera la iniciativa? No sé, o sea, pero la refiero. Me voy a actualizar. Claramente Ajá. que la presidencia del Consejo será rotativa cada 3 años y recaerá en un consejero electoral que designe la Cámara de Diputados por las 2/3 partes. Y en un transitorio señala, el nombramiento del presidente del Consejo General del INE, a que se hace alusión, la presente reforma, dice, se llevará a cabo por primera ocasión al momento en que la Cámara de Diputados nombre a los 4 consejeros, que es lo que usted dice que habrán de tomar protesta en abril de 2020. O sea, El 4 de abril, si sí. Lorenzo Córdoba fue electo por 19 años, perdón, por 9 años, solo cumpliría hasta donde llegue el próximo año. Pues vamos de ocurrencia en ocurrencia. ¿Sí? Yo no he tenido oportunidad de actualizarlo, gracias por la aclaración. Estudiaré esta ocurrencia. Oiga, nada más en el tema de financiamiento, Lorenzo Córdoba mismo propuso que se redujera no a 50%, pero que era viable un 20%. El año pasado que se les asignaron 800 millones de pesos menos al INE, también dijo que por qué no se había reclamó, que por qué no se había tocado a los partidos. Entonces, ¿cómo ve usted estos llamados del INE que dice, bueno, es excesivo el 50%, pero un 20% sería realizable, o el que determinen los partidos? No conozco la expresión del presidente Córdoba. Lo que sí puedo señalar es algo que a veces desconocemos. El INE es probablemente la institución más acreditada en el mundo electoral. No hay país del mundo que tenga características como las nuestras. Primero, un padrón con fotografía. Segundo, ese padrón con fotografía al momento de ir a votar en la casilla. Tercero, los ciudadanos que cuidan la elección en la propia casilla.
Cuarto, la misma noche aparece el programa de resultados electorales preliminares. México fue prácticamente el primero en el mundo del PREP desde el 97, como primera ocasión. Y ahora que estamos viendo temas de democracia en otros países, ¿cuánto vale la democracia? Sí, estamos a favor de la fiscalización, del rendimiento de cuentas, de la transparencia, de todo lo que sea necesario, pero de manera irresponsable. Decir que estamos reduciendo 2.500 millones de pesos, ¿y luego para qué? Cuando tienen programas sociales, como lo que acabo de comentar, verifiquen un dato. El caso de los siervos de la nación, la nómina y bienes de Palacio Nacional son 2.600 millones de pesos. ¿Sí? Los siervos de la nación en su nómina cuestan más que la propuesta que están haciendo para la reducción de partidos políticos. Estamos hablando con simulación. Y nosotros, frente al presupuesto, lo que nos preocupa es que lo único que quieren hacer es atender clientelas. ¿Por qué no quieren reglas de operación? ¿Por qué no quieren hacer públicos los padrones de beneficiarios? El mayor antídoto a la corrupción es la transparencia. Y eso es lo que no quieren hacer en este momento. Nosotros vamos a dar la batalla porque creemos que estos déficits deben corregirse y que el presupuesto debe transparentarse al máximo. Pero aquí cabría, por ejemplo, hablar con las fracciones que están alineadas al Morena para que ellos analicen la situación de lo que están convalidando, porque finalmente a todos nos iría mal, no solamente a los partidos políticos o al INE, sino a todos. Tenemos que hacer alianzas temáticas con todos, y a mí lo que me preocupa al final es el desmantelamiento de la Comisión de Derechos Humanos y los autónomos. Recuerden que hubo una expresión del senador Monreal para desaparecer la Comisión de Derechos Humanos en su esencia autonómica hace varios meses. O sea, el tema no es reciente, empezó por una expresión del coordinador de los senadores diciendo que había que quitar la autonomía a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a acompañar lo que destruya los contrapesos de la República. Muchas gracias.